Y a propósito también de los anuncios que se hicieron ayer en la cuenta pública, claro, se habló de reparación para víctimas de violaciones a derechos humanos, pero también algunos sectores de oposición decían que hizo falta hablar de la reparación a las otras víctimas, que son, por ejemplo, personas que acá en este lugar, en Plaza Baquedano, en Parque Bustamante, perdieron buena parte de su capital. Estoy acá frente al Hotel Principado de Asturias, me imagino que todos recuerdan los hechos violentos que ocurrieron acá en Parque Bustamante, el incendio de este establecimiento, de este hotel, y además el saqueo. Este fue un caso tremendo porque habían acusado a 3 personas. El Ministerio Público llevó a cabo una denuncia en contra de 3 jóvenes, mayor de edad los 3, y ellos se fueron a prisión preventiva por más de 2 años, pero es un caso judicial que había dado muchos giros. Entonces, lo más llamativo era que habían sido condenados en una instancia por ejemplo, elaboración y lanzamiento de artefactos incendiarios, no por incendio, pero luego la Corte Suprema acogió un recurso de nulidad y estas personas enfrentaron un nuevo juicio. Y en los últimos días conocimos el veredicto de ese juicio, y es que en definitiva 2 de los 13 acusados quedaron absueltos por la justicia. Quiero que vean el siguiente informe que preparamos porque conversamos con don Lucio. Nos costó harto hablar con él porque él decía no quiero hablar de este tema, y en exclusiva pudimos conversar con él después de decirle: don Lucio, es súper importante que usted también como afectado nos entregue su testimonio, porque él decía no quiero más problemas, quiero avanzar y dejar este capítulo atrás, pero aún no tiene respuestas importantes. ¿Qué les parece si escuchamos esta entrevista con don Lucio Torre? Ya estaba todos los presos, no más cabros. En noviembre de 2019, Parque Bustamante era epicentro de las protestas en el marco del estallido social. Uno de los hechos más violentos fue el incendio, el saqueo del Hotel Principado de Asturias, a pocos metros de Plaza Baquedano. Y a esta hora vamos al centro de Santiago, ahí en Parque Bustamante, donde vimos hace poco, ¿cierto?, cómo saquearon un hotel. No podemos categóricamente dar una versión clara. Lo único que tenemos claro es que nos incendiaron el hotel. No ha sido fácil para nosotros 3, la verdad, esta prisión preventiva. Estas imágenes corresponden a noviembre de 2021. Ese día finalizó la prisión preventiva para Jesús Centeno, Matías Rojas y Benjamín Espinosa. Los acusados por fabricación y lanzamiento de artefacto incendiario cumplirían entonces arresto domiciliario mientras esperaban un nuevo juicio por el incendio del hotel. Nosotros ya esto lo teníamos en el olvido, y naturalmente que nosotros no podemos decir, porque no tenemos, digamos, evidencias ni que fueran ellos o fueran otros, pero alguien fue. Las jornadas del 12 y 14 de noviembre de 2019 fueron especialmente violentas. Las imágenes de los destrozos y del incendio del emblemático establecimiento aún generan impacto. Hubo evacuación de huéspedes e incluso saqueos. En el momento que ingresó la turba de los antisociales, hubo la posibilidad del personal policial poderlos rescatar por los ventanales y poder actuar. En ese momento, Lucio Torre, el dueño del hotel, no quiso tomar acciones legales. Fue el Ministerio Público quien acusó a 3 jóvenes mayores de edad, quienes en un momento también fueron acusados de incendio. Pero el caso ha dado varios giros judiciales. Se logró acreditar que los condenados a esta altura tuvieron participación en 8 elaboraciones de artefactos incendiarios, así como también 7 lanzamientos. En mayo de 2021 fueron condenados los 3 imputados, Centeno y Espinosa, a 6 años de prisión por delitos reiterados y Rojas a 5 años y 1 día.
también por la elaboración y lanzamiento de objetos incendiarios. Pero, ¿qué fue lo que pasó después? En noviembre, la Corte Suprema acogió parcialmente un recurso de nulidad y se puso en marcha un nuevo juicio. Cabrón, miren, estoy en la Plaza Bacán, acuérdense de esto. La razón: pruebas ilícitas según el fallo. Las diligencias de vigilancia, fijación fotográfica y filmaciones ejecutadas por la policía no tuvieron orden previa del fiscal correspondiente, la que solo fue otorgada en horas de la noche en forma verbal y que solo fue registrada al día siguiente en el parte policial. Fue en ese momento cuando finalizaron los 2 años y 5 meses de prisión preventiva para los 3. Y como había un nuevo juicio en marcha, el resultado del mismo salió a la luz este 31 de mayo. Espinosa y Rojas fueron absueltos por el delito que se les imputaba. La cuestión de los jueces, que nosotros no nos podemos meter en eso, no podemos categóricamente dar una versión clara. Lo único que tenemos claro es que nos incendiaron el hotel y que ellos, si no fueron ellos, por lo menos estaban dentro del grupo que hicieron lo que hicieron. Mientras entrevistábamos a don Lucio en Providencia, había protestas en la capital, desórdenes en la Alameda y en Agustinas. Incluso encapuchados fueron captados fabricando justamente objetos incendiarios. Por eso le preguntamos, ¿cómo ven los empresarios del sector este panorama? Se lo pregunto porque mientras nosotros estamos hablando acá, hay hartas protestas todavía en el centro, por ejemplo. Bueno, como desde el punto de vista de los negocios míos están funcionando bastante bien, pero naturalmente que hay que llevarlo con paciencia porque las cosas no se arreglan de un día para otro. Es más fácil destruir que construir. En la terraza misma parece que no pasa nada, pero después sales de ahí y está todo patas arriba y bueno. Lucio se mantiene trabajando en la emblemática terraza y en la Hacienda Gaucha en Providencia. Lo que menos tiene es ánimo de revancha, sino de compromiso y esperanza de recuperación. ¿Tiene esperanza que ese sector se recupere? Tengo esperanza que a mediano plazo se recupere y para bien. Respecto al caso del Hotel Principado de Asturias, la resolución del tercer tribunal oral en Santiago fue unánime. 3 magistradas absolvieron a los 2 acusados y su sentencia se leerá este 14 de junio, mientras que el juicio de Centeno, el tercer acusado, será en agosto. Él decía claramente, nosotros no tenemos ánimo de revancha, todo lo contrario, queremos construir, reconstruir y trabajar también para mejorar nuestro barrio. De hecho, él tiene funcionando el establecimiento famoso también, la terraza, que fue donde justamente el presidente Boric se fue a comer ese sándwich. Entonces él decía, claro, en la terraza a veces pasa que de repente uno siente como si no pasara nada, pero sales y está todo patas arriba. Él es súper simpático, él es un español, yo no lo conocía, pero empezamos a hablar de Asturias, de la Virgen de la Covadonga, y ahí casi que nos hicimos amigos, y de verdad que el señor tiene un espíritu tremendo de reconstrucción y también de mucha calma en este minuto, porque es lo que decía, evidentemente nosotros no tenemos las pruebas para decir que esos 3 jóvenes fueron los que incendiaron el hotel, y como no hay estas pruebas, no tenemos una respuesta todavía. Lo que sí decía él es que estaban entre medio de los desórdenes, por eso es importante también que a este caso se le dé una respuesta. Yo le preguntaba, pero don Lucio, ¿qué es lo que va a hacer con el Hotel Principado de Asturias? ¿Lo va a reconstruir? Y él decía, bueno, es mucho más fácil destruir que construir. Hay que tomarlo de a poco, vamos viendo porque vamos a ir reparando una cosita por acá y otra por allá. Y tiene también funcionando el restaurante de la Hacienda Gaucha en Providencia, que se le ha ido bastante bien y con la municipalidad han hecho también como buenos acuerdos para poder utilizar el espacio público y recuperarse también un poco de todo lo que fue el estallido social. Pero básicamente la conversación con don Lucio fue bastante grata porque su ánimo es completamente de reconstrucción y de tranquilidad dentro de todo lo malo que le pasó a Ángeles Mirna. Sí, no, una zona, a ver, primero un caso emblemático y yo diría que lo más importante acá
aquí la justicia hizo su parte, unos estarán de acuerdo o no, la justicia determinó, ¿verdad? Tú lo dijiste muy bien en tu nota, hubo un recurso, gracias Anita, te liberamos también para que puedas seguir con tus reporteos, pero yo diría que lo más importante, diputados, ya que estamos con los diputados Mirosevic y Ramírez, lo más importante acá es que no hubo, o sea, el delito quedó impune, ¿no? Aquí los responsables no han estado, o sea, no han pagado, no están. Definitivamente no están. Entonces, diputado Ramírez, o sea, este es un caso, ¿no es cierto?, como otros también. Perdóname, ¿no? ¿puedo decir algo por más? Supuesto. Este caso fue archi conocido, digamos, no solamente por lo que significa el daño a un hotel, relativamente también conocido en la zona, sino porque las personas que estaban adentro, turistas, trabajadores, tuvieron que salir arrancando. Fue terrible. Y hubo más de un ataque, pero en el primero, yo me acuerdo, a mí me tocó muchas veces reportear la zona, caminando de incógnito, qué sé yo, porque todos los días había problemas. No estuve ese día mismo, pero sí me acuerdo de cómo los videos te mostraban a las personas corriendo pensando que estaba en peligro su vida, de quemarse o que le cayera, porque entró una turba, quemaron, rompieron los vidrios, sacaron a la gente. Así como sacan a la gente de los buses que los van a quemar, aquí fue pero a nivel masivo, digamos. Con pasajeros, Horrible. Diputado Ramírez, y la pregunta también que le hago a continuación, aparte de la impunidad, es que aquí hay un caso, ¿no es cierto?, que también se ha tomado por parte de algunas, digamos, diputados y autoridades políticas, que tiene que ver con la prisión preventiva. O sea, ellos estuvieron 2 años y medio, ¿no es cierto?, en prisión preventiva, 2 años y medio, y fueron absueltos por la justicia. ¿Qué comentario le merece todo eso? Bueno, primero es muy triste volver a ver estas imágenes, en donde el esfuerzo de toda una vida, el trabajo arduo de gente de trabajo, no es gente que haya heredado nada, no es gente que haya recibido nada gratis en su vida, lo que tenían lo construyeron con mucho esfuerzo, se esfuma en minutos, Y todo esto con la vista cómplice de un grupo importante de políticos que no fue capaz de condenar la violencia y que la justificaba cuando esa violencia podía ser útil a sus aspiraciones y a sus objetivos políticos. Y eso al final fue generando en el país una sensación, un ambiente de que dependiendo de si mi demanda es justa o no es justa, entonces se puede o no utilizar la violencia como medio de expresión. Y eso hoy día lo vemos todos los días cuando se queman buses enfrente de Limba en Santiago, cuando, como ocurrió ayer, una turba ataca a 2 carabineros, con el tema de la violencia en distintos puntos del país. Nos pasamos más de 2 años justificando la violencia. Por eso a mí me da bastante rabia, lo voy a decir en esos términos, me enoja, me molesta, cuando el diputado Mirosevic dice que ellos podrían decir que este es un problema heredado y echarle la culpa al gobierno anterior. Este es un problema de haber estado permanentemente justificando la violencia por parte del sector que el diputado Mirosevic representa. Y ellos hoy día, con solo 3 meses de gobierno, quieren borrar por el codo todo lo que escribieron con la mano. Yo me alegro de que estén cambiando de opinión, de que hoy día el presidente diga que la violencia nunca es justificable, de que no se puede normalizar. Me asustaría si hubiese sido de otra manera. Pero aquí hace falta un reconocimiento de un sector político importante de que justificaron la violencia y eso ya no va más. El presidente Boric, el presidente Jackson, el ministro Jackson, la ministra Vallejo votaron en contra cada uno de los proyectos que buscaba ponerle fin a la violencia. Robo de madera. Tengo un listado aquí gigante que si lo leo voy a pasar mucho rato. Son 20 proyectos de ley. ¿Y por qué? Porque para ellos había motivaciones políticas cuando lo que había era motivaciones de tratar de resguardar el orden público. Hoy día ellos tienen que resguardarlo y nosotros los vamos a apoyar, a diferencia de lo que hicieron ellos. Pero me parece, Vlado, que es pasarse para la punta decir lo que dijiste hace un rato. Podríamos echarle la culpa al presidente Piñera. Fíjate que tú dices, el gobierno no ha hecho nada malo, o el presidente se ha equivocado. Las primeras señales de este gobierno fue retirar 300 querellas por ley de seguridad interior del Estado que estaban presentadas. Fue no perseverar en perseguir a una persona que había tirado una bomba molotov adentro de un carro policial y con eso se acabó la prisión preventiva. Fue no querellarse cuando le dispararon a una ministra del Estado. Entonces, todas las señales que este gobierno dio desde un principio son equivocadas en materia de orden público y nosotros, junto con denunciarlo, vamos a apoyar al gobierno ahora que está cambiando de opinión, a diferencia de lo que ustedes hicieron cuando nosotros fuimos gobierno. Diputado Mirosevic. A ver, Guillermo, dos cosas. Primero, lo que tú dices respecto de atribuirle al presidente una justificación de la violencia es tan falso que
tú olvidas que fue el propio presidente Boric víctima de esa violencia cuando lo agarraron a patadas y le tiraron cerveza en la cabeza cuando él estaba en una plaza. No estaba protestando, estaba en una reunión, de hecho, en una plaza, y fue víctima de la violencia. Es decir, decir que esos grupos o responden al presidente o el presidente los habría justificado es falso, porque él personalmente vivió en carne propia esa violencia. Por lo tanto, de hecho hay hasta un meme, no sé si lo han visto, pero hay un muy popular que dice, donde sale el presidente cuando era diputado, dice: condeno la violencia, venga donde venga. O sea, la cantidad de veces que se condenó la violencia fueron muchas. No es verdad que haya sido cómplice. Ahora, respecto de lo del gobierno anterior, yo no he querido entrar en esa materia, pero les digo, lo que yo he visto de inoperancia, de desidia, de desinterés respecto del norte y la situación de aumento de la criminalidad en el norte, fue brutal del gobierno anterior, y en la crisis migratoria fue muy parecido. Fue muy parecido. A mí me tocó interpelar al ministro del Interior del anterior gobierno. Lo hice en buena lid, Guillermo fue testigo, no lo hice en una pelea chica, lo hice mirando para buscar soluciones, pero la verdad es que lo que el gobierno hizo en materia de controlar la crisis en el norte fue bien poco. Esa es la verdad, bien poco. Y en el sur, diputado, durante el presidente Piñera, aumentó 300% la violencia. Ya, 300%. ¿Le puedo poner otro punto? Porque resulta que efectivamente ayer el presidente Gabriel Boric, durante el discurso de su cuenta pública, efectivamente hizo mención a cosas positivas del gobierno del presidente Ricardo Lagos, al gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y también al gobierno del presidente Sebastián Piñera. Después se le preguntó de esto porque era novedoso, ¿no? Dentro del discurso que él había tenido. Injustos, dice. Si fuimos injustos en la crítica. Y después se le pregunta a la salida precisamente al ministro Giorgio Jackson, y él dijo: algo que caracteriza al presidente Gabriel Boric es la autocrítica. Y efectivamente, dice él, las críticas fueron más allá de lo que se debía en su minuto. Esta autorregulación o este cambio de posición, ¿usted lo considera positivo? Efectivamente, como que se pasaron de revoluciones en algún minuto. Se lo pregunto bien honestamente, porque lo dijo el presidente y lo dice ahora también su ministro de las Expresas. Entonces, ¿es la opinión que tienen todos en esta coalición? Sí, a ver, yo creo que el presidente puntualizó esa autocrítica respecto del manejo de la pandemia. Sí. Y yo en eso estoy de acuerdo. Yo creo que nosotros inicialmente teníamos una sospecha tan grande respecto del actuar del gobierno, porque veníamos del estallido social y de lo que había pasado en violaciones de derechos humanos. Teníamos una sospecha tan grande que cuando partió la pandemia y el gobierno inició las primeras medidas, no creímos mucho en esas medidas y fuimos críticos respecto de eso. Es verdad. Y me parece noble que el presidente ayer lo reconociera y que dijera respecto de vacunación o respecto de manejo de la pandemia en general, el gobierno pasado lo hizo bien, y si nosotros tuvimos críticas, no fueron de mala fe. O sea, me parece que es como honestidad intelectual decir eso, ¿no? Y creo que en eso el presidente es así. Si es que el presidente es así, él cuando no va a andar ni mintiendo, ni tapándose, ni pegando la espalda. Si es que cometimos un error en el pasado, lo diremos. Y en este caso fuimos injustos muchas veces con la subsecretaria Daza. ¿Por qué? Porque también teníamos temor de que el gobierno la pudiera embarrar de nuevo. Entonces, pero creo que, visto la historia, cómo sucedió, el proceso de vacunación en Chile fue muy exitoso y hay que reconocerle a las autoridades de salud que eso funcionó muy bien. Y qué bueno que el presidente lo haga, porque al final tengamos un diálogo republicano más genuino, ¿no? Reconozcamos lo que es bueno y lo que no, bueno, nuestras diferencias, pero no pasa nada, ¿no? No hay drama en eso. Sí. Bien. Diputados, 1.000.000 de gracias por esta conversación, cordialmente invitados como siempre para otra oportunidad, diputado Vlado Mirosevic y también diputado Guillermo Ramírez, que estén muy bien ambos. Chao, chao. Gracias.